La saga de Rápidos y Furiosos nos trajo momentos icónicos, pero a medida que avanzaron las películas, la saga empezó a ser cada vez más fumada. Comenzó siendo una franquicia de carreras callejeras y terminó con dos tipos yéndose en un carro al espacio. Creo que eso resume bien un poco la cosa. En este video vamos a repasar qué pasó con esta saga de películas a lo largo de la historia de su universo cinematográfico que poco a poco le llevó a la ruina. Así que hoy traigo 20 errores que arruinaron la saga de Rápidos y Furiosos. Este tema fue sugerido por Alejandra, así que si quieres aparecer en un próximo video de esta sección, deja en los comentarios qué película o saga te gustaría que analicemos. Espero te guste este video y si es así, deja tu like y compártelo con tus amigos. También si te gusta ver películas en tus plataformas favoritas a una gran velocidad y sin interrupciones, te recomiendo NordVPN. Este servicio te permitirá tener acceso a catálogos de otros países en determinadas plataformas, siempre y cuando seas un usuario registrado, además de proveer una conexión rápida y sobre todo segura. Ve al enlace que te dejo en la descripción de este video para obtener una promoción exclusiva. Con esto podrás empezar a ver tus películas favoritas de la mejor manera posible. Con eso dicho, ahora sí comenzamos. 1. El nulo desarrollo de personajes. La primera de Rápidos y Furiosos nos mostró a personajes con una gran construcción en su arco, pero en las siguientes entregas eso se fue a la mierda. Empezaron a haber personajes que cambiaban bruscamente de un momento a otro y no sabemos por qué. Tej pasó de ser un mecánico a ser un hacker. Los hermanos Shaw y John Cena pasaron de ser malos a ser buenos. La Roca pasó de querer detener a Toretto y a su banda a ayudarles a robar un montón de dinero. Mia pasó de ser una damisela en apuros que no podía ir a las misiones a bajarse a un montón de agentes armados en cuestión de segundos. Y así tenemos algunos ejemplos más. Pero también tenemos a personajes que no cambian para nada en toda la saga. No aprenden nada y siempre tienen la misma actitud y personalidad. Primero tenemos a Han, que a pesar de vivir sucesos traumáticos que en la tercera película lo habían llevado a sufrir una muerte cruenta y dura, ahora sabemos que en realidad nunca tuvo desarrollo de personaje y se mantuvo como un títere de la agencia. Ramsey, que solo está ahí para ser la hacker y ya, no tiene ningún desarrollo más que rellenar los agujeros de guión. Tej, que ya había mencionado que cambió de profesión, pero mantiene la misma personalidad plana por lo menos 5 películas. Una saga que usó a sus personajes como cromos intercambiables sin que ninguno se sintiera como una persona real. 2. El tema de las resurrecciones. Todo empezó con el renacer de Letty, un personaje de las primeras películas que en la 4 supuestamente había muerto, esto ayudando a Brian en una misión encubierta, pero al final de la 5 se nos revela que está viva. Una decisión arriesgada que empezó esta espiral de resurrecciones. Luego vimos a Deckard Shaw, que en la 8 pensábamos que había muerto a manos de Toretto, pero luego lo vimos vivo, junto a su hermano, que también creíamos que había muerto en la anterior cinta, rescatando al hijo de Dom. ¿Por qué lo rescatan si hasta hace una película se querían matar? No tengo idea. Este tipo supuestamente había eliminado a Han, pero después están ahí felices y contentos. La resurrección del mismísimo Han, del cual ya hablaremos, que había muerto en Tokyo Drift y parecía que su final terrible iba a tener un peso importante en la trama, pero en la novena película les valió madre y lo trajeron de vuelta, así como a Giselle, que se había sacrificado para salvar a Han, pero aparece al final de la 10. Y así en esta saga parece que si eres de los buenos, no mueres de verdad. Ahora solo falta ver cómo reviven a John Cena, porque siguiendo la lógica de esta saga, de alguna manera se salvó. 3. ¿Cómo se sacan personajes de la manga? En este universo todos, y me refiero a todos, tienen un familiar oculto que será de una manera u otra importante para la saga. El primer Shaw tenía un hermano, que casualmente también era un mercenario. En la 8 de la absoluta nada, Toretto tiene un hijo con Elena. Así es, ¿se acuerdan de Elena? La pareja de Dom de hace 2 películas. Los escritores ya no sabían qué hacer para que esta saga continúe y le decidieron agregar un hijo perdido a Toretto. En la 9 de la reverenda nada, Dom ahora también tiene un hermano. Sí, Toretto, que estuvo toda la santa saga diciendo que la familia esto, que la familia lo otro, de la nada
se le apareció un hermano de repente. En la 10, Reyes, un personaje que pasó sin mucha pena ni gloria, de repente tiene un hijo que buscará venganza por lo que le hicieron a su padre. Y en esta película, de repente, Elena también tiene una hermana perdida. Y esta saga no se cansa de sacar hermanos, hijos y padres de la manga. Personajes sin ningún desarrollo que solo están ahí para ser el villano de turno o para plantear un conflicto en la trama. 4. Dominic Toretto, el superhombre. Toretto pasó de ser un macho alfa corredor de carreras a ser prácticamente Superman. Toretto, ese hombre que recibe un balazo y no le pasa nada, que salta de su auto, agarra a una persona en movimiento, aterriza en otro y no le pasa nada, que rompe el piso de un pisotón, que derriba parte de un edificio con su sola fuerza, además de muchas cosas más. Este hombre es lo más parecido al Capitán América que he visto, un personaje que empezó como el más rudo del barrio, pero se convirtió en un ser que solo se le puede catalogar de inmortal. 5. La autoparodia. En la novena película hay un momento donde Ramsey, Roman y Tej conversan sobre lo increíble que es que siempre salgan ilesos en cada misión que hacen, haciendo obviamente referencia a lo inverosímil que es la saga. Los personajes hablan sobre un gran poder que les hace parecer inmortales, obviamente el poder del guión. Ahí es cuando esta saga ya empieza a caer en sus clichés característicos, pero de manera voluntaria. Antes, cuando Toretto decía que salvó a Letty tirándose de un auto en pleno movimiento, agarrándole en el aire para caer en un auto sin hacerse ni un rasguño porque tuvo fe, lo decía de verdad. Ahora todo es para la broma. Tanto así que agarraron una teoría graciosa que decía que lo único que le faltaba a esta saga era irse al espacio, cosa que terminaron haciendo y que luego hablaré más de ello. Pero el punto es que la saga de Rápidos y Furiosos se convirtió en una parodia de sí misma. Ni ellos mismos se tomaban en serio, y si ni ellos se toman en serio, menos lo harán los espectadores. 6. Cambiar el enfoque de las carreras callejeras. Rápidos y Furiosos siempre involucró bandas criminales, la policía y carreras clandestinas, una esencia que se empezó a perder un poco en la cuarta película y que se fue completamente a la mierda en la quinta parte de la saga. Pasaron de ser ladrones comunes, si se puede decir, a ser expertos que pasearon una bóveda con millones de dólares por las calles de Río. Luego se volvieron mercenarios que trabajaban para agencias gubernamentales. Después se volvieron espías que peleaban contra gente que quería dominar el mundo. Más allá de las secuencias fumadísimas que veíamos, creo que podía comprar que eso era parte del encanto de la saga. Pero hubieron dos momentos en los que todo ya fue demasiado. El primero en la 7, cuando saltan entre no 2 sino 3 edificios sin consecuencia alguna. Y el otro fue cuando mediante un super hackeo, la mala de la 8 puede controlar más de 100 autos a distancia. Esto como si fuera lo más normal del mundo. Ahí me puse a pensar, ¿se acuerdan cuando esta era una saga sobre carreras? Cuando el que perdía como mucho su auto o se veía envuelto en una trama lo suficientemente interesante como para entretenernos por 2 horas de película. No había necesidad de piruetas, acrobacias, resurrecciones, solo hacía falta una buena historia. Ahora todas las tramas se parecen y la verdad es que ya no sabes cuándo van a dormir a esta saga por su propio bien. 7. El personaje de Roman. Roman hizo su primera aparición en la segunda película. Un hombre carismático con sentido del humor, pero que se sabía ser respetado. Todo para que a partir de la quinta película lo conviertan en un bufón preso de sus impulsos y sus chistes. El ejemplo más claro del desgaste que una saga le puede causar a un personaje. Roman se queda encasillado en un arquetipo de personaje bufón cobarde que tiene algún que otro momento memorable y así se queda por el resto de la saga. No evoluciona ni tiene un cambio, solo está ahí para decir pendejadas y hacernos reír con uno de sus 20 chistes. Sinceramente, una desilusión completa. 8. El viaje al espacio. Ahora sí, hablemos de este momento, por favor. Ya mencioné la autoparodia que se hizo la saga a sí misma y del cambio de enfoque de la franquicia con respecto a las carreras callejeras. Pero la cúspide de lo fumado de esta saga fue el viaje al espacio que hacen Roman y Tej. Todo
para destruir un maldito satélite. Mira que esta saga tiene momentos inverosímiles que hace que tu profesor de física se jale de los pelos por las veces que estos personajes desafían las leyes naturales de la Tierra, pero al menos estaban dentro del planeta. Aquí, con un auto casi hecho a perder, logran embestir y destruir un maldito satélite sin que nada les pase. Esto ya supera todo lo que hemos visto. Deja en los comentarios qué pensaste cuando viste esto en pantalla, porque para mí fue un punto y aparte en esta saga. 9. Rápidos y Furiosos 7. Sí, la película entera. Tal vez la cinta más sacada de los pelos de toda la saga. La entrega donde pasamos de una historia medio que coherente dentro de una lógica muy retorcida que planteaba la saga, a directamente el libertinaje del guionista en hacer lo que se le dé la gana. Repasemos un poco los mejores momentos de esta película. La Roca sobrevive a una explosión, cae sobre un auto y solo se rompe el brazo. Toretto y su equipo se tiran en paracaídas sobre Azerbaiyán para rescatar a una hacker, pero con los autos. Brian salta de un camión que se está cayendo y Letty lo salva con su carro haciendo un derrape en movimiento al borde del precipicio. Toretto se lanza de un acantilado con Ramsey, se vuelcan como 150 veces y a ninguno le pasa nada. Brian y Toretto atraviesan 3 rascacielos sin hacerse ningún rasguño. Ramsey pasa de un auto en movimiento a otro como si fuera lo más normal del mundo. La Roca rompe su yeso con solo hacer fuerza. Le cae un misil al carro de Letty, pero como es el último que queda del grupo, no le pasa nada. La Roca aparece justo en el momento preciso para que el último misil le caiga a él, salvando a Letty y a Ramsey. Y encima no se hace ningún rasguño. Y lo mejor de todo es cuando Toretto rompe el piso con el poder del guión. Para mí, de lejos, la cinta más fumada de toda la saga. Pero tú, ¿qué opinas? 10. Los villanos genéricos. Esta saga tuvo muy pocos antagonistas destacables. El show de Jason Statham es lo más destacado, pero más por el actor y su carisma que otra cosa. El resto, básicamente, son perfiles parecidos. Si no es un dueño rico de una organización criminal, es un espía altamente entrenado buscando una herramienta de alta tecnología para conquistar el mundo. Eso en cintas de acción te puede funcionar unas cuantas películas, pero después de 10 entregas ya es demasiado. 11. Continuar la saga luego de la muerte de Paul Walker. El fallecimiento del actor fue un antes y un después para esta franquicia. El intérprete falleció, pero su personaje sigue vivo en la ficción, aunque narrativamente no se entiende del todo su ausencia, ya que hay momentos en los que, según conocemos a Brian, él entraría en acción para ayudar al grupo, como cuando Mia en la 9 fue para pelear contra Jacob. Y otro momento raro fue cuando él y Mia no estaban presentes en el final de la 8 cuando Toretto presenta a su hijo, por lo que me da que pensar algo que me da miedo, y es que lo recreen digitalmente en alguna futura película, algo que sería ir demasiado lejos, aunque irónicamente la lógica interna de la saga lo demandaría porque es un cambio muy brusco del personaje. Sea como fuere, lo mejor que pudieron hacer cuando pasó lo de Paul fue cerrar la saga ahí, para evitar este dilema que espero se resuelva de la manera más respetuosa posible. Pero tú, ¿crees que veremos a Paul Walker recreado digitalmente en alguna futura película? 12. Rápidos y Furiosos 4. Volvemos un poco en el tiempo porque aquí es el punto de quiebre entre películas tradicionales que tenían cierta lógica y la barbarie misma. Desde la primera secuencia donde Toretto logra esquivar un camión en llamas que lo iba a aplastar, hasta el momento donde el mismo Dom recibe un balazo sin que le pase nada. Esta película es la primera llena de incoherencias de forma sistemática y que imprimirá el estilo fumado que regirá la franquicia a partir de ese momento. 13. El temita de la familia. La familia es algo importante en el universo de Rápidos y Furiosos. Al principio era algo reservado para los más allegados, como Toretto, Letty, Mia, Brian y hasta Bean. Luego se extendió más a Giselle, Han, Roman y Tej. Después se extendió aún más con Ramsey, Hobbs, Elena, la madre de los Shaw, los hijos Shaw, Mr. Nobody, la hija de Mr. Nobody, Jacob y el pequeño Brian. Y ya en este punto todo el santo mundo es familia, así que el valor que tiene ser miembro de la familia Toretto vale entre poco y nada.
nada. Es muy posible que si te cruzas a Toretto por la calle y le dices lindo peinado, ya te considere su familia. Para este punto ya te das cuenta que ese valor especial de la familia se banalizó y ya no tiene el mismo impacto que al inicio. 14. El no poder incluir más a los personajes de Tokyo Drift. Este es un punto más personal. Siempre en estos videos agrego algún punto así. Tokyo Drift fue para mí una de las mejores películas de la saga, y si bien lograron incorporarlo un poco a la franquicia en la 7 y en la 9, pensé que los personajes de ese filme iban a tener un papel más protagónico en la saga. De hecho, el personaje de Sean iba a tener un rol más protagónico en las cintas 7, 8 y 9, justo para reemplazar el espacio que había dejado Han. Pero entre la muerte de Paul Walker y problemas de agenda del actor Lucas Black, al final no se terminó dando. Y este punto no es un error como tal de la productora, sino una serie de hechos desafortunados que nos privó de ver cómo esas dos historias principales de la familia Toretto y de los personajes de Tokyo Drift podrían juntarse en una película. Pero bueno, siempre tendremos esos cameos de la 7 y la 9. 15. Rápidos y Furiosos 8, la película que fue la siguiente a la muerte de Paul Walker, donde de la nada Toretto se pasa al lado oscuro, traiciona a su familia porque, oh sorpresa, tiene un hijo, y la madre es Elena. Sí, la mujer que no es su pareja como hace 2 películas. Y más allá de eso de agregar familiares a diestra y siniestra, y de las locas secuencias de acción que nos tiene acostumbrada la saga, mandan a Shaw, sí, el loco que casi los elimina la película anterior, a rescatar al hijo de Toretto. Recordemos que para este punto todos pensábamos que había acabado con la vida de Han, y encima el equipo hace las paces con él. Yo sinceramente no entiendo nada. Una película que, más allá de seguir rompiendo la lógica normal de toda la vida, dio un paso más para romper cualquier lógica interna de la saga, donde un tipo y el que acabó con la vida de un amigo suyo pueden ser compas. 16. El personaje de Han. Han es un tipazo, top 3 de los personajes con más aura de esta franquicia, peleando con Toretto y Shaw, pero su resurrección trajo algunos problemas para su arco narrativo. El hecho es que su arco de personaje se va un poco al traste, ya que el impacto de la muerte de Giselle se desvanece un poco cuando nos enteramos que, en vez de que esa muerte le llevara por malos pasos hasta encontrar su fatídico final, en realidad simplemente fingió su muerte y todo este tiempo estuvo trabajando para Mr. Nobody. Y todo esto para volver en la 9 y no sumar casi nada a la trama. Recordemos que fue un personaje tan importante que incluso por él se cambió el orden de esta saga, haciendo que los sucesos de la 3 pasen después de la 6ª película. Sinceramente, creo que su regreso se pudo haber manejado mejor. 17. El personaje de Mr. Nobody, interpretado por el mítico Kurt Russell. Mr. Nobody es el jefe de una agencia súper secreta de espías que recluta a nuestros héroes para ayudarles a atrapar a Shaw en la 7ª película. Una idea algo estúpida porque Shaw siempre los encuentra. Pero bueno, tirémosle onda y sigamos la lógica de Rápidos y Furiosos. Este personaje es un Deus Ex Machina en toda regla. Un tipo que puede darle al equipo todos los carros y artefactos que necesita. Y además resucita personajes. También incluye a la saga una herramienta tan poderosa como el Ojo de Dios que agiliza muchísimo la trama. Un personaje que sin dudas ayudó a cambiar el tono de la saga. Algo más parecido a una historia de espía. Y un factor que ayudó a la decadencia de esta franquicia. 18. Hobbs and Shaw. El problema con esta película no es que La Roca y Jason Statham hagan equipo y se hagan amigos a pesar de que se querían matar en la película pasada, sino que incluye al personaje de Idris Elba, una especie de humano mejorado o cyborg que está preparado para bajarse a los mejores efectivos del mundo. Esto abre la puerta a la ciencia ficción en la saga, que no era la más lógica que digamos, pero tenía sus límites y esto nuevamente lo rompe. Ahora, veremos algo parecido en las siguientes entregas de Rápidos y Furiosos. ¿Cuál será el límite de la saga? ¿Cómo pasamos de una película sobre carreras de autos a que un maldito cyborg se pelee contra La Roca y Jason Statham como si fuera lo más normal del mundo? Esperemos que este spin-off no repercuta en la saga principal, porque si no, esto ya se nos va de las manos. 19. No haber parado de hacer películas a tiempo. Para mí, las 3
10 primeras películas de la saga son de las mejores. Se mantienen fiel al estilo callejero de la primera entrega que nos enamoró. Ya habíamos visto algunas cosas fumadas en esa cinta, pero en la 4 todo se multiplica por 10. La trama de la macrohistoria se va a la mierda y se prioriza las secuencias inverosímiles de acción en auto. Así que en mi opinión, esta saga como máximo debió acabar con la quinta película. Una peli fumada porque literalmente se pasean por todo Río con una bóveda gigante que destruye media ciudad. Pero dentro de todo es un final bonito para los personajes principales. Pero la avaricia de los productores les hizo hacer 2 películas más, terminando la historia con un lindo homenaje al fallecido Paul Walker. Un final que no es perfecto, porque la 7 es la más fumada de la saga con diferencia, pero es un final dentro de todo aceptable. Pero la avaricia de los productores lo hizo de nuevo, y no solo sacaron 2 cintas más, sino que dijeron que iban a cerrar la saga con Rápidos y Furiosos 10. Todo para dejarnos con cara de payasos a los que queríamos ver el cierre de la saga cuando anunciaron que la última parte de la historia se iba a dividir en una trilogía. Por favor, ya duerman a esta saga, que yo sé que la siguiente entrega hará mucha, pero mucha plata, porque encima aparecerá el bicho mi comandante Siu Cristiano Ronaldo. Pero esta franquicia de verdad debió terminar hace mucho tiempo. 20. Finalmente tenemos el top 5 de las cosas más fumadas de la saga de Rápidos y Furiosos, pero le llamaré la sección Yo no sabía que íbamos a caer acá, tuve fe. ¿Qué? 5. Cuando Toretto rompe el maldito piso de un pisotón. ¿Qué? 4. Cuando Brian salta de un camión cayéndose y Letty lo salva con su carro haciendo un derrape en movimiento al borde de un precipicio. ¿Qué? 3. En el podio entra el momento cuando Brian y Toretto atraviesan 3 rascacielos y ninguno se muere. ¿Qué? 2. Cuando Toretto y Letty se tiran de un acantilado, el auto se amarra de alguna manera a un cable, hace una parábola extraña como si fuera Spider-Man y cae del otro lado sin que ninguno de los dos muera. ¿Qué? Y por último, el número 1 y la cosa más fumada de este top no podía ser otra que Toretto tirándose de un carro en movimiento para salvar a Letty, que cae de un tanque también en movimiento, agarrándola en el aire para caer en un auto sin hacerse ni un rasguño porque tuvo fe. ¿Qué? Y se enchocan en el aire, weón. ¡En el aire, weón! Pero déjame en los comentarios, para ti, ¿cuál fue el momento más fumado de esta saga? Y bueno, estos fueron 20 errores que arruinaron la saga de Rápidos y Furiosos. Ahora, quiero que me comentes, ¿cuál crees que fue el peor error que tuvo esta saga? ¿Qué opinas de estas películas? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 errores que arruinaron la saga de Rápidos y Furiosos. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.